Oh, ok. Continúa, Maribel, por Ya favor. llegó Cel. Ajá. Entonces, retomando, ¿verdad? Dios utiliza Oseas para dar una alarma metafórica anunciando la destrucción segura del norte, pero el castigo divino también alcanzará a Judá debido a su idolatría. Con esta guerra fratricida, ambos reinos violaron el pacto divino que prohibía los conflictos internos, provocando la justa ira y el castigo de Dios. Conocer estos pocos hechos ayuda a apreciar el oráculo de Osea. Siempre al usar los libros de apoyo, trate de identificar la fecha, los oyentes y la situación en que se producen. O sea, cada vez que vayamos a leer una profecía, hay que tratar de identificar la fecha en que se dio, a los destinatarios, a quién era que iba dirigido y la situación en la cual se produce. ¿Por qué el Señor envía esa advertencia o ese juicio? Ok, otra de las características que dice Fee Stuart es el aislamiento de los oráculos separados. O sea, él dice que al estudiar los libros proféticos, el primer paso es aprender a pensar en función de oráculos completos. O sea, mensajes individuales, de la misma manera que se piensa en párrafos al leer las epístolas. O sea, hay que leerlos completos. Leemos el libro completo, después leemos el capítulo completo, buscamos el contexto, el destinatario para quién son y tenemos que aprender a pensar en función a lo que ellos están diciendo ahí, no a lo que nosotros queremos que diga. Los autores dicen que es un desafío porque los libros suelen presentar las profecías de corrido, o sea, van, como decía la profesora al comienzo, que explicaron que eso iba corrido, que eso no tenía ni puntos ni comas, solo que después Jerónimo y los masoretas le empezaron a poner las comas y a hacer párrafos, pero de resto todo iba de corrido. No, también eso tiene que ver con que es difícil cuando estás leyendo algunos profetas y en algunos oráculos, a veces es difícil decidir hasta dónde llega esta profecía No que hay divisiones claras. ujú, exactamente. Entonces, por eso los autores, Fee y Sí, Stuart, ajá, aquí no hay una división clara que va a llegar, por ejemplo, las profecías mesiánicas están en casi todos los profetas. O sea, tú no las vas a conseguir uno solo, en un solo capítulo. Eso está en una parte, Isaías tiene una parte, Miqueas tiene otra, y así, sí, y hay muchas, a veces se presentan muchas, a y ver, en tiempos no diferentes discusiones, también, no en años discusiones, diferentes. se presentan disyuntivas o diatribas entre eruditos, tratando de definir esto es mesiánico, esto es escatológico, no, esto era para este tiempo. Entonces, allí y con frecuencia, y muchas veces uno pregunta en clase, profe, ¿esa parte es mesiánica? Y entonces la profesora dice, bueno, la verdad es que hay dos corrientes de pensamiento que dicen que era para ese tiempo y otras que dicen que sí era correspondiente a la llegada de Jesús. Entonces, en esa parte también entre decidir y clasificar qué tipo de, mm, Ujú. de profecía era, también es un desafío. Sí, Imagínense es para un nosotros. desafío. Y por eso es que dice que hay que aislarlo. O sea, ver cuál es la que tú vas a estudiar. Y para distinguir un oráculo de otro, que no me termina de gustar la palabra, pero bueno, hay que prestar atención a sus formas literarias, ¿qué? Conocidas. En este caso, los tres mensajes fueron proclamados al final del reinado de Jeroboam. Los de Amós, capítulo 5, que contiene tres oráculos distintos, un anuncio de castigo, una invitación compleja a buscar la bendición bajo una advertencia y un anuncio complejo de castigo. Por ejemplo, en ese libro hay tres formas en Amós.
Y bueno, para distinguirlos hay que ver las formas literarias que conocidas. ¿Y cuáles son esas formas literarias conocidas? Bueno, aquí tienes una audiencia que te puede responder. Ajá. Ajá. ¿Cuáles son las formas literarias conocidas? ¿Cuáles formas literarias podemos conseguir en los libros de los profetas? Ujú. Y tan facilitas, pues es uno. Formas literarias son como el símil, hipérbole y eso. Sí, la poesía es una, los cantos. Ujú. Entonces, si las distinguimos de esa manera, es mucho mejor porque va a ser más claro para nosotros. Ajá, seguimos con las formas de la Lengua- expresión. Lenguaje Ah, figurado, poesía, Valeria contestó símil, narrativa. metáfora. Podemos Ujú, conseguir narrativa, podemos conseguir discurso, podemos conseguir himnos, podemos conseguir... Los salmos son citados en casi todos los libros de la Biblia. Entonces, ujú, podemos conseguir sapienciales dentro de los profetas. Entonces, distinguir qué género literario está allí nos ayuda, nos ayuda. Ok. ujú. Gracias, Valeria. 20 puntos. Sigue, Maribel. Esperando a la hermana Dice, Lilian. sí, las formas de la expresión profética para delimitar correctamente dónde empieza y termina cada oráculo para comprender el mensaje divino con mayor precisión, tenemos el litigio o juicio de pacto. Dice que es, según Phil y Stuart, dice que es una estructura alegórica, que hablábamos ahorita de las figuras literarias, ejemplificada en Isaías 3 del 1 al 26, donde Dios actúa simultáneamente como acusador, abogado, juez y fiador en un juicio. Entonces lo tenemos como litigio o juicio. Tenemos el ay u oráculo, que este sería, para mí es juicio, ¿verdad? Pero utiliza la exclamación ay, empleada tradicionalmente por los israelitas ante la muerte o en los funerales, para predecir un destino fatal e inminente. Este ay contiene tres elementos: el anuncio de la desgracia, la razón que la justifica y la predicción de las consecuencias. Un ejemplo es Habacuc 2, del 6 al 8, donde se usa esta forma alegórica para profetizar el desastre y la caída de la opresora Babilonia. O sea, cuando veamos un ay, Casualidad tendrás, en este, una, tendrás, tengo, permíteme preguntarte, ajá, ¿tendrás allí el ensayo que hiciste para que lo mandes al grupo y poder hacer una secuencia de lo que nos vas diciendo? ¿Lo tendrás ahí? sí, lo tengo aquí en el teléfono. Ajá, mándanoslos al grupo, Maribel, por favor, para... Toma, Valeria. O si Valeria lo puede ir presentando simultáneamente, porque esas clasificaciones son importantes. El litigio, el hay. Déjame mandar esto. Mira, este que dice, O lo puedes presentar, Valeria, lo puedes ir presentando mientras Es Maribel. que para presentarlo lo tengo que pasar del teléfono a la computadora. Me tarda un poquito más. Dale, pues. Sí, sí, ya voy, pero voy a tardar un Ok. poquito. Es ese. ujú, Entonces, bueno, cuando ella lo pueda presentar, Maribel, nos muestras ujú, lo que investigaste para tener una idea esquematizada. Ujú. déjame buscar Dale con las tranquilidad citas. porque la hermana Lili a lo mejor se le fue la luz otra vez, así que Sí. estoy buscando. Entonces tenemos en Habacuc 2, capítulo 2, Habacuc capítulo 2. El que lo tenga lo puede leer. ¿Qué hiciste tú aquí, niña? Pasé el documento que me pediste que Pablo. pasara. Ah, sí. Ujú. Sí, no.
Sí, capítulo 2 versículo del 6 al 8. Vamos a los ayes contra los injustos. ¿Es esto? Sí, Ya lo pero veo. ajá, compártelo. Ajá. Nos vas a mostrar el esquema desde el principio, Valeria, como ella lo Ahí fue está. mostrando. Ajá, Ajá, aquí está la página número 1. agrándalo. Ok. Ajá. Sigue, sigue. Los manuales, esta fue el comienzo, los manuales bíblicos, bájalo un momentico. Ajá, los aspectos generales de los libros proféticos, por qué Dios levantó a los profetas, cuál es el propósito. Sigue. Ujú. Sube, sube, sube. No, no, que digo. No. Oseas, Ajá, aquí el Rimpieza. aislamiento de los oráculos por separado. Ajá, que fue lo que leímos ahorita, cómo era que había que leerlos. Y estoy aquí en las formas de la expresión profética, que dice, para delimitar correctamente dónde empieza y termina cada oráculo, y aquí también estoy aquí, este, para comprender un mensaje divino con mayor precisión tenemos primero el litigio o juicio de pacto, que suena mejor juicio de pacto, que es una estructura alegórica Mira, ejemplificada en Isaías 3 Miguel, del 1 al 26. pero puedes ir leyendo de tu papel para que no Ok, los píxeles no te afecten ok. la vista. Lee de tu papel y Valeria lo va subiendo. Ok. Ajá, seguimos. Gracias. Ok. Entonces estábamos en el segundo, el ay u oráculo de ay. Utiliza la exclamación ay, empleada tradicionalmente por los israelitas ante la muerte o en los funerales, para predecir un destino fatal e inminente. Contiene tres elementos: el anuncio de la desgracia, la razón que la justifica y la predicción de las consecuencias. El ejemplo está en Habacuc 2 del 6 al 8. El ay generalmente, cuando uno ve un ay, en la Biblia, y eso ya lo habíamos explicado, es porque viene un juicio, ¿verdad? Sí, aquí lo tengo. Sí, porque viene un juicio. Entonces vamos a ver qué nos dice Habacuc, capítulo 2 del 6 al 8. Fíjense, tiene un subtítulo que dice, ayes contra los injustos. O sea, para mí esto sería juicio contra los injustos. Y vemos, ¿verdad? Que a partir del versículo 6, ¿verdad? Ahí él dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantará de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Es una pregunta que a la vez para mí es una advertencia. O lo que viene, como dice aquí uno de los elementos, ¿verdad? Anuncia primero la desgracia, la razón que la justifica. ¿Por qué? Porque hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda. ¿Y cuál es la consecuencia? Que se van a levantar de repente sus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Y en el 8 dice, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. O sea, para mí es un juicio que conste de tres partes, pero es un juicio tal cual, como dice ahí, con sus tres elementos. Y así lo vamos a ver en todo lo que sigue de ese capítulo y donde consigamos un ay de los profetas, vamos a tener esos tres elementos. Vamos a tener Sí, la advertencia, ¿verdad? estás hablando allí de las formas de Sí. expresión profética. Y una forma es el litigio, la otra forma es el ay. El ay, pero para mí van juntas, no sé. O Sí, sea, para mí, todo, para mí. todo Ok, tiene base en el sí. pacto.
Ujú. Exacto. Y todo va es por la desobediencia. Pero fíjate que aquí estamos hablando de comprender el mensaje con mayor precisión, dónde empieza y dónde termina. Entonces ya tenemos dos elementos. Uno es el género literario y otro, Ujú, entender la expresión, qué tipo de expresión profética está en esa parte que yo estoy leyendo. Entonces ya tenemos dos recursos que nos ayudan a delimitar dónde empieza una profecía u oráculo y dónde termina. ujú. Ok, dale, Maribel, muy bien. Entonces sigue la promesa. O sea, ya tenemos, ¿verdad? Tres. Tenemos litigio, tenemos el ay y tenemos la promesa. U oráculo de salvación. Con tres elementos esenciales también. Que es una referencia al futuro con la expresión en aquel día, la mención de un cambio radical y la promesa de bendiciones del pacto, seguridad, salud o prosperidad. O sea, lo que siempre el Señor decía, si ustedes son obedientes, si cumplen mi pacto conmigo, ustedes van a tener bendiciones y siempre va a ser seguridad, salud o prosperidad. Y el ejemplo lo tenemos en Amós 9 del 11 al 15, que se aprecia ese formato al detallar la restauración futura de Israel y una descomunal abundancia agrícola. Entonces, vamos a buscar el profeta Amós. Quien lo tenga también lo puede leer. ¿Quién tiene Amós para leer? ¿Lo tiene o lo lee? ¿Amos qué? Amós 9 del 11 al 15. El que lo tenga lo puede leer. 9 del 11 al 15. En Ajá. aquel día, fíjate que la estructura profética ahí es a futuro, en aquel día. En aquel día, o sea, siempre va a usar, va a tener una referencia al futuro. Ajá, Maribel, es la tercera forma que estás presentando en el esquema Ujú. Que- de, ajá, ¿cómo se llama la tercera forma? La promesa. Exactamente. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y después lo que viene son puras bendiciones. Entonces, esa es la Ujú. tercera forma en que los profetas impartían profecía, que viene siendo igual parte del pacto. Ok, Si leen el capítulo completo, van a ver primero los juicios ineludibles de Jehová y después viene aquí se ve un poquito mejor los tres ok, elementos en este capítulo de Amós. oh, Cuando lo puedan leer, lo leen. continúa, Ujú. Maribel. Ujú. Ajá, sigue. Vienen los profetas como poetas, que hablábamos de los géneros que se podían conseguir. Este es uno, la poesía. La poesía en la antigüedad, incluyendo el antiguo Israel, era un medio de comunicación de gran valor y una herramienta fundamental para para el aprendizaje. Su estructura regular es ritmo, el equilibrio, aquí se llama el paralelismo, y el orden, que permite memorizarla con más facilidad que la prosa. Era una época donde la lectura, la escritura y la posesión de libros eran sumamente extrañas. Dios aprovechó este fenómeno y habló a través de sus profetas, principalmente en poemas o en prosa poética. De esta manera, el pueblo habituado a este arte podía recordar y memorizar los mensajes divinos con la misma facilidad con la que hoy recordamos la letra de una canción. Todos los libros proféticos contienen bastante poesía y varios son exclusivamente poéticos. Recomendamos estudiar y entender mejor el estilo repetitivo del Antiguo Testamento. Entonces se entiende por qué hay tanta poesía en los libros proféticos. Sí, ¿Por qué? porque permitía memorizar los mensajes divinos.
como una Repetición. canción, la Exactamente. repetición. Y esa es la intencionalidad de la poesía en ese tipo de literatura que es la profética. Para que ese pueblo, que la mayoría era analfabeta, pudiera Mm. memorizar no solamente los oráculos, la palabra del Señor, ya que también la tradición oral era lo que más predominaba mientras más atrás, más tradición oral. Ok, muy bien, Maribel. Poesía. Tenemos la poesía, fíjate los cantos del siervo doliente en Isaías. Y así, y yo creo que eso es lo que más recuerda cuando uno comienza a memorizar la palabra. Ajá, todos los libros proféticos contienen bastante poesía, lo vimos. El paralelismo sinónimo, que es la línea segunda o subsiguiente que repite o refuerza el sentido de la primera línea o verso, como en Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Fíjense, como una nube, yo deshago como una nube tus rebeliones y como niebla, o sea, el paralelismo entre la nube y la niebla que se deshace. Asimismo el Señor deshace los pecados. Es decir, la segunda línea Va a refuerza la reforzar primera. la primera. Y ese es Y fíjense que tiene, pero tiene un sinónimo, fíjate, nube con niebla. Esa es otra de las características que se puede usar para estudiar las profecías. El paralelismo antitético. El segundo verso contrasta con la idea del primero, como en Oseas 7:14. Y no clamaron a mí con sus corazones cuando gritaban sobre sus camas. Fíjense, no clamaron a mí con sus corazones, pero cuando gritaban sobre sus camas, o sea, estaban gritando sobre sus camas, pero no en sus corazones. El sintético es el segundo verso, añade información al primero, como en el día 21, y subirán salvadores al monte de Sión para jugar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Fíjense, al monte de Sión para jugar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Hay un paralelismo ahí entre los dos montes, Sión y Esaú. la segunda línea añade información. Y subirán al monte de Sión. ¿Para qué? Para jugar al monte de Saúl y el rey, ¿Para qué? Para reforzar que el reino será de Jehová. añadiendo información es paralelismo sintético. Ok. Ujú. Algunas sugerencias hermenéuticas, según C. Stuart, dice, la hermenéutica de los libros proféticos busca conectar el mensaje que Dios le dio al antiguo Israel con nuestra realidad actual, aplicando principios muy similares a los utilizados en las epístolas del Nuevo Testamento. Nuevamente les digo, para conectar el mensaje que Dios da proféticamente a la actualidad hay que leerlo. ¿Para quién es? Como se lee en las epístolas. El destinatario y el contexto. Y así enlazarlo con lo que nosotros querramos hoy. Pero no es en cuestión de prosperidad ni esas cosas locas. Es para advertencia para que nosotros no cometamos los mismos errores que se cometieron en la antigüedad, que nosotros no lo hagamos. Y como dice en Corintios, ¿verdad? Así como nuestros padres estuvieron bajo la nube y vieron todos los milagros que hizo el Señor, pero hicieron y enumera, ¿verdad? Hay un poco de pecados y al final dice de ese párrafo, a mitad de párrafo dice que eso lo dejó el Señor escrito para advertencia a nosotros. Entonces nosotros tenemos que ver con mucho cuidado cómo conectar ese mensaje a nuestra realidad hoy, no siendo pitonizos ni adivinando el futuro, sino
cómo conectarlo a la realidad de nosotros hoy, o para que nosotros seamos edificados o consolados, y no para otro tipo de cosas que lo utilizan ahora. Si tienen algo que decir, dice en el segundo párrafo, dice, aunque nuestras circunstancias sean muy diferentes, claro que son muy diferentes, estamos en el siglo XXI al siglo 760 antes de Cristo, pero de formas como la autojustificación, que era lo que les hablaba anteriormente. O sea, ¿cómo lo conectamos? Como una advertencia para nosotros que no debemos cometer los pecados que cometieron nuestros padres, ¿verdad? Y no para, como dice ahí, Oh, Lili, encubrir avaricia o cualquier tipo de cosas como ahorita, que no, que como el Señor ama a todo el mundo, entonces tenemos pastores homosexuales, llegó Lili, Maribel. eso no lo Ah, trata pensé que llegó Lili. el Señor, eso no lo trae, eso no es lo que queremos decir, ni lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos cuando vamos a estudiar, a hacer, es decir, a una profecía. Mari, llegó Dice, Lili. sí, pero Ajá, todavía falta, ya va, mi hermanita, ya vamos a comenzar. ajá. Ya Oh, vamos, ya va, sí. Vamos a darle un poquito más rápido que ya llegó la hermana Lili. exactamente. Sí, No, y esta ah, parte es muy sí, importante porque son las sugerencias hermenéuticas para las profecías. sí. Ok. Bueno, como les dije, conectar el mensaje de que Dios le dio al antiguo Israel con nuestra realidad actual, hay que aplicar los principios que vimos anteriormente, porque si no, vamos a hacer algo que no debemos. O sea, vamos a hacer una eisegesis en vez de hacer una exégesis de la palabra. Una precaución, el profeta predice el futuro. Pero fíjense que dice aquí, los autores dicen, la tarea principal de los profetas no era predecir nuestro futuro distante, sino el futuro relativamente inmediato de su propia época y no del nuestro. Entonces, por lo tanto, el cumplimiento de la gran mayoría de sus oráculos de juicio o salvación, como las profecías contra las naciones en Ezequiel, ya ocurrió hace siglos y pertenece a nuestro pasado histórico. O sea que ahorita ningún exegeta va a venir a decir que las profecías de Ezequiel se van a cumplir ahora, porque ya eso se cumplió para ese tiempo. Y en eso hay que tener mucho cuidado, que mucha gente dice, no, eso no se ha cumplido, Gog y Magog se va a secar no sé qué cosa, y la Tercera Guerra Mundial, y eso está porque Pedro lo dijo en tal cosa. No, señor, usted tiene que revisar muy bien el contexto histórico y tener en cuenta todas las pautas que se han venido dando hasta ahora para poder hacer una buena exégesis. Y saber que las profecías no eran para predecir el futuro, ni mucho menos, qué sé yo, hay gente que inventa tantas cosas ahorita, desde hasta fechas han dado para la segunda venida de Jesucristo. Ajá, permíteme. Ujú, Cuando tú dices que si no estudiamos profundamente el contexto, vamos a hacer eisegesis, ujú. necesitamos recordar que cuando hablamos de profecía, estamos siendo portavoces del Señor. Entonces, si alguien está diciendo algo que no es adecuado y es extraído de los libros proféticos, usted está siendo un profeta falso. Y los profetas falsos tienen su galardón, que por cierto no es un galardón. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros exponemos la palabra del Señor y decimos, ahí viene el profeta, llegó la profeta, llegó Yesenia Ten para el poliedro. Mucho cuidado con lo que usted está escuchando Exactamente. y mucho Y temor mucho, del Señor
Mari, déjame conversar un momentito. Tómate un poquito de agua. Y mucho temor del Señor, porque usted está haciendo el vehículo que Dios está utilizando para su palabra. Su palabra es santa, su Mm. palabra es sagrada, y el Señor no da por inocente al que no lo es. Entonces, Así, Pablo. muchísimo cuidado con eso. Y cuando tú dices que no era predecible el futuro, ve cómo dicen, porque ellos sí predecían el futuro. Ellos decían, mira, los babilonios vienen, los asirios vienen y nos van a destruir, y llegaron. Y Daniel, dijo, bueno, viene la reconstrucción del templo. Y Oseas también lo dijo, lo acabamos de leer. Lo que no estaban prediciendo era el futuro nuestro, el de ellos y de su época, sí. Ok, Mari, continúa que vas muy bien. Y Lili Y volvió a salir. sí, gloria a Dios. Una de las cosas que les iba a decir, siempre dice, Dios me dijo, no, ya Dios dijo en el Antiguo Testamento y se lo dijo a los profetas. Ahora es escrito está. Y esa palabra tú no le puedes quitar ni le puedes añadir, porque como dijo la profesora, eres un falso profeta y tienes tu pago. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y sí, no, ellos no predecían nuestro futuro, sí es verdad. Pero cuando nosotros hacemos el contexto histórico, tú te das cuenta de que ellos a lo mejor no lo sabían, porque la mayoría no eran gente estudiada. Yo creo que el único que era estudiado como que era Isaías, si no me equivoco. Y tú ves y ves que, o sea, que cuando tú estudias su situación económica y política de aquel tiempo se veía lo que podía pasar. Claro, ellos no lo sabían como lo sabemos nosotros ahora. Mira, esto ya, ajá, ya se quitó. Ok. Ajá, seguimos. Eh, Aquí dice, el empeño por encontrar profecías sobre el Nuevo Testamento puede distorsionar su significado real. Ejemplo, interpretar erróneamente Isaías 49:23 como una profecía sobre los Reyes Magos visitando a Jesús. Esta lectura incorrecta pasa por alto cuatro elementos claves que son el contexto, que el pasaje habla sobre la restauración de Israel tras el exilio, por eso les hablaba del contexto, la intención, que era resaltar el profundo respeto que las naciones tendrían hacia Israel, el estilo, que es lenguaje poético que utiliza la sumisión de gobernantes extranjeros como un símbolo, y las palabras exactas. El Nuevo Testamento describe a los visitantes de Jesús como sabios o astrólogos, no como reyes. O sea, fíjense, aquí hay un ejemplo de cómo no debe hacerse una exégesis de un texto profético. Una lectura incorrecta que pasa por alto, o sea, se llevó por el medio, pues. El contexto de dónde fue escrito Isaías 40, de por qué y cómo fue escrito Isaías 49:23. No se vio la intención, el estilo ni las palabras exactas. Entonces, estas cuatro cosas nosotros tenemos que tenerlas en cuenta cuando vamos a analizar un pasaje. Aquí algunas profecías del futuro cercano a veces parecen mezclarse con el fin de los tiempos, el futuro escatológico. La Biblia suele presentar acontecimientos históricos y temporales a la luz del plan eterno y general de Dios para la humanidad. Eso hay que estudiarlo como lo estudiamos en Apocalipsis, buscando las respuestas dentro del mismo texto. Al interpretar la profecía se deben evitar dos errores comunes, que es forzar interpretaciones mesiánicas, confundir la perspectiva profética y el lenguaje escatológico. En la profecía y los significados secundarios, el Nuevo Testamento a menudo cita pasajes del Antiguo Testamento, como decía la profesora, aplicándole un significado totalmente diferente al de su contexto original. A este segundo significado, más profundo y analógico, se le conoce como sensus plenior, un significado más completo. Tenemos ejemplos en Primera de Corintios, en Mateo 2:15
cuando sí se cita Oseas, de Egipto llamé a mi hijo, en el contexto original de Oseas, mi hijo se refiere de forma poética y literal. Por eso es que es importantísimo, vuelvo y les digo, contexto, la intención, estilo y las palabras exactas. Tenemos otro elemento que es la inspiración versus la iluminación, que sería el límite para el lector moderno. Hay que distinguir la clave que plantea el fragmento, sensus plenior o conocimiento, ay, se me olvidó, conocimiento completo, significado más completo. Eh, tenemos que, este está estrictamente ligado a la inspiración divina, no a la iluminación del lector. Aunque en este tiempo, ahorita, he escuchado muchísimo que están poniendo como mucho en duda sobre la inspiración de los autores bíblicos. Me parece que es una corriente que está saliendo ahorita, no sé por qué, que dicen que realmente no, o sea, no se debería de llamar como inspiración, sino como un dictado del Espíritu Santo a los escritores. Pero siempre va a estar la guía del Espíritu Santo, porque eso es lo que da, como dice aquí, es lo que otorga autoridad sobre la escritura, sobre el contexto y sobre lo que el autor, lo que el Señor a través del autor le quería decir a su pueblo. Entonces, cuando ponen en duda la inspiración, a mí, bueno, yo soy una, no me parece. Sin embargo, Según el autor, Maribel, los inspirados fueron ellos por el por Dios el Espíritu Santo, y nosotros pero cuando, que ya voy, Maribel, y nosotros cuando leemos, lo que podemos tener es iluminación, pero ya todo lo que el Señor iba a inspirar está ya escrito. Y lo que quieran decir los neoliberales, los liberales, las distintas corrientes contemporáneas, allá ellos. La misma Biblia dice que toda la escritura es inspirada por es Dios. inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, nosotros sin el Espíritu Santo no vamos a entender nada, ni vamos Repito, ellos fueron los inspirados. Nosotros cuando leemos, el Espíritu Santo ilumina. nos puede aclarar las ideas y es lo que se llama iluminación. Iluminación, que es lo que tenemos en la segunda parte, Y inspiración. ya voy, Maribel. Y con frecuencia se utilizan mal los términos, como por ejemplo, yo estaba leyendo y el Señor me reveló. Todo lo que el Señor reveló ya está escrito. Entonces, ¿cómo deberíamos decir realmente? Bueno, me cayó la luz, me cayeron las lochas. Tuve iluminación cuando leí, porque lo revelado, que fue revelado a los profetas, ya está escrito. Y el Señor decidió que iba a dejar escrito y por eso inspiró a los santos autores del Antiguo Testamento. ¿Qué tenemos nosotros cuando leemos? No es revelación, no es Es, inspiración, es iluminación para es entender. iluminación.